Ahí donde usted está, entonces disponga su corazón, su espíritu y todo su ser. Padre, en esta hora ponemos este tiempo en tu presencia, Señor. Que sea tu gracia, tu bondad, Señor, con nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, para que seas nuestro maestro en este día. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Que sea tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu ministrando, Señor, poderosamente nuestras vidas, para que cada día haya un mayor nivel de restauración, de sanidad en nuestro ser interior y que nuestro espíritu se pueda desarrollar a niveles superiores y poderosos para desarrollar y establecer tu propósito, Señor, aquí en la tierra con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, venimos hablando acerca de, y tomando como referencia en Isaías 6:10, hemos estado hablando mucho de esto, partiendo desde ahí, donde nos dice que, y nos enseña que debemos tener ese entendimiento. Lo que hay que entender es con nuestro corazón, y que dice para que se conviertan y reciban sanidad. Entonces, hemos estado hablando que la conversión es cambio de mente, que la mente realmente se alinea a lo que hay en el corazón, y que cuando el corazón se alinea, un corazón puro, un espíritu recto, dice la palabra, y la mente se alinea, un corazón puro, y hay una conversión, un cambio de mente, viene sanidad al ser. Hemos empezado desde ahí y hemos estado mirando diferentes personajes en la palabra de Dios. Hoy el Señor me ha guiado a que miremos a Saulo, que luego el Señor le cambió el nombre a Pablo, y es uno de los temas que a mí más me han gustado en la palabra de Dios, la historia de Saulo, la historia del apóstol Pablo, porque ahí en él está el proceso, también un proceso poderoso de un hijo de Dios. Entonces quiero que empecemos por Efesios capítulo 5 en el 8, donde dice que porque vosotros en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces quiero que empecemos tomando en cuenta esta palabra, que en otro tiempo éramos tinieblas, eso también lo hemos estado hablando, pero hoy vamos a mirarlo en Saulo, que realmente Saulo venía de las tinieblas también, de ser tinieblas. Partir de ahí, de cómo Dios con su poder transforma, ¿no? El poder transformador de Dios, viniendo de las tinieblas, hace un proceso de transformación y cambia a la persona. Igualmente, ya en Filipenses 3:6, si usted mira ahí, dice Pablo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El título que he dado a esta enseñanza es Resucitando la mente religiosa. Creo que es un tema muy importante donde el Señor nos tiene que sacar a todos, incluyendo a la gente que va a las iglesias, a las congregaciones. Entonces, resucitando la mente religiosa. En Filipenses 3:6 dice el mismo Saulo, ya convertido en Pablo, estando testimonio de que él, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Entonces,
podemos empezar a mirar ahí de cómo una mente religiosa, hay un celo religioso, él manejaba un celo religioso, y por ese celo religioso lo que hacía era perseguir a la iglesia. O sea, y quiero que usted tenga en cuenta en esta enseñanza la palabra perseguir, porque nos muestra que Saulo era un perseguidor de la iglesia. O sea, una mente religiosa, una persona religiosa, lo que hace es ser un perseguidor. Ya vamos a mirar ahora ese tema. Dice, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, él como religioso se catalogaba como irreprensible. Entonces, quiero, si usted tiene su Biblia ahí para que miremos en Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Vamos a mirar hoy mucho el proceso de vida de Saulo para llegar a ser realmente Pablo como servidor de Dios. Ahí en 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, estuve mirando lo que él está diciendo. Habiendo yo sido antes blasfemo, no sé cuántos de acá habrán sido blasfemos, pero tenemos que empezar por mirar el significado de las palabras, porque muchas veces nosotros tenemos una idea griega del significado de muchas palabras. Estuve mirando en el original realmente el significado de cada una, para que realmente nosotros miremos genuinamente qué características eran las que él tenía, ¿no? Entonces dice que fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, estuve mirando blasfemo, la palabra blasfemo en el griego significa difamador, calumniador contra el hombre, impío contra Dios, herir, hacer daño. Es lo que él está diciendo. O sea, era perseguidor de la iglesia como religioso. Quiere decir que como religioso a los hijos genuinos de Dios los difamaba, los calumniaba como hombres, hería y hacía daño. Eso significa la palabra blasfemo. Ahora, la palabra perseguidor significa hacer huir, hacer padecer persecución. Pablo aquí, Saulo era religioso, estaba en la época de la religiosidad, y como con el celo religioso, porque aquí todavía no se le había revelado Cristo, era un religioso. O sea, un religioso es aquel que cree que es celoso con la ley de Dios, pero que no tiene la revelación de Cristo. Entonces aquí Saulo hacía huir a los hijos de Dios y les hacía padecer persecución. Y algo que quiero que tengamos en cuenta es que esto sucede también en las congregaciones. O sea, en las congregaciones hay personas que no se les ha revelado Cristo, pero que tienen un celo por las leyes de Dios, pero en realidad son religiosos porque tampoco las cumplen. Y lo que hacen es muchas veces perseguir a otros hermanos y causarles, y los sacan muchas veces de las congregaciones por tanta persecución. Entonces aquí en esta parte veía yo cómo
y en el transcurso de la enseñanza usted se va a dar cuenta cómo él mismo se califica como un perseguidor. Saulo significa perseguidor. Entonces aquí me lleva a que Saulo su nombre trae una personalidad, los nombres dan personalidad, establecen un camino también. Saulo es la palabra Saúl más la O. Entonces Saúl, los que han estudiado el tema de Saúl, también era un perseguidor. Y Saúl fue un perseguidor a David, o sea, Saúl persiguió a David. Podemos de ahí sacar unas verdades de cómo Saúl persiguió a David. ¿Y quién era David? Estaba persiguiendo lo que había de Dios en David. ¿Y qué había de Dios en David? David era un adorador, o sea, Saúl persiguiendo la adoración o los que adoran genuinamente a Dios. Saúl persiguiendo a un profeta, porque David era profeta de Dios. ¿Cómo podemos deducir de ahí que la religión o el espíritu religioso siempre va a perseguir la adoración genuina de Dios? Este espíritu religioso le fastidia, le estorba la adoración genuina de Dios y quiere matarla. Al igual que la profecía, la unción profética, el don profético, el espíritu religioso siempre va contra la profecía, contra lo profético y contra la adoración. Eso lo podemos sacar como verdad, tomando como ejemplo a Saúl y a David como perseguidor. Saúl, perseguidor. Ahora Saulo también venía persiguiendo a los hijos genuinos de Dios, y él mismo lo está estableciendo, que era un perseguidor. Estamos mirando 1 Timoteo 1:12, donde el mismo Saulo está hablando de quién era él en su viejo hombre, ¿no? En su época de religiosidad. Y dice que también era un injuriador. Y el significado de injuriador es reprochar, maldecir, insultador, maltratador, ejercer violencia, abusar, afrentar. Eso es lo que hace el espíritu religioso. Las personas religiosas: reprochar, maldecir, decir mal, a veces insultan, maltratan y ejercen violencia dentro de las congregaciones. Aquí hay un paralelo entre el espíritu religioso, que es la vieja naturaleza de Pablo, como Saulo, un paralelo y un contraste en el antes y en el después. Pero entonces, precisamente, queremos hablar de la resurrección que hubo en Saulo, de la resurrección que lo trajo a un nuevo nivel de revelación, y de la resurrección para sacarlo del nivel de religiosidad. En la iglesia de Cristo, en las congregaciones, todavía se mueve fuertemente el espíritu religioso, y en estos tiempos que el Señor está manifestando una nueva revelación y un fluir profético, está saliendo a la luz, donde muchas personas no están de acuerdo con el nivel de revelación que Dios tiene para este tiempo. Y en este tiempo la revelación es el tema de los resucitados. Entonces, quiero que miremos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 7, vamos a mirar. Libro de los Hechos, capítulo 7. Si usted no tiene la Biblia, puede también escribir las citas bíblicas para que luego lo estudie muy bien. Hechos 7,
en el 57. Aquí el tema es cuando estaban apedreando a Esteban, ¿no? Hablando de Saulo con su espíritu religioso, como perseguidor. Vamos a leer desde el 58, Hechos 7, 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y aquí en el 8.1 de Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte. En la versión textual, cuarta edición, dice, y Saulo consentía en su asesinato. Entonces, de todo esto podemos sacar verdades de cómo alguien que tenga el espíritu religioso causa muerte o participa de la muerte de los hijos de Dios genuinos, porque si usted mira a Esteban, era un hombre poderoso en palabra y en hecho, dice la Biblia, en hechos. Era una persona llena del Espíritu Santo y andaba con el poder de Dios. Era un líder, era un servidor, no nombra ningún ministerio, era un servidor, un discípulo apostólico de la época y andaba con el poder de Dios. Pero Saulo, como perseguidor, dice acá que mientras lo apedreaban y lo mataban, pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Como Saulo, según esta palabra, desde joven fue religioso, desde muy joven. Pero entonces aquí, como este espíritu de religiosidad y de persecución consentía en la muerte de un hijo de Dios, de alguien con la genética y con el poder de Dios. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución, dice ahí en el 8.1, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y en el 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia. Ya vamos a mirar lo que significa la palabra asolar. Y entrando casa por casa, es lo que hace el espíritu religioso, lo que hace la religión, que causaba persecución, y Saulo entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Todo lo que estamos hablando, usted también, aquí lo estamos mirando de una manera literal, pero usted también llévelo a lo espiritual, porque las personas con religión, con religiosidad, le cortan la libertad al Espíritu, porque Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, que es muy difícil de conseguir personas llenas del Espíritu Santo genuinamente, pero Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, el cual el espíritu religioso que usó el cuerpo de Saulo lo perseguía hasta que lo entregaba a la cárcel. O sea, en las congregaciones también pueden haber personas con espíritu religioso que hablan del celo de Dios, pero no un celo con el Espíritu de Dios, o sea, con la libertad de la gracia de Dios, sino un celo religioso que puede hacer que los hermanos que tienen libertad en el Espíritu sean sometidos a una cárcel. Entonces los hermanos que tienen libertad del Espíritu en una congregación, en un momento de ministración o en un momento del Espíritu, cuando fluye, y si a ellos
los que son celosos religiosamente los pueden someter a cárceles donde estos hermanos no pueden darle la libertad al Espíritu de Dios en sus vidas, sino que los someten a sus esquemas, a su celo. Y eso se ve mucho en las congregaciones. Esto es lo que vemos acá en la palabra, en esta parte, de cómo Saulo perseguía a la iglesia y la asolaba y metía a los hermanos en cárceles. La palabra asolar significa inmundicia, ensuciar, insultar, maltratar, derribar, destruir, quebrantar, hacer. Entonces, si vamos a traducir a la vida genuina y a la realidad de las congregaciones o de la iglesia, el espíritu religioso y de persecución, asolar significa inmundicia, ensuciar. Eso existe en las congregaciones, como unos quieren ensuciar a otros, como Saúl quería ensuciar a David, haciéndole y poniéndole injurias que no eran realidades, como él lo cuestionaba y lo perseguía para justificar su religión, su persecución y su desobediencia a Dios, porque en realidad el espíritu religioso tiene un celo que no es genuino. Como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y les dijo a sus discípulos: haced como ellos dicen que hagáis, pero no hagan así como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. O sea, la mayoría de personas que tienen el espíritu religioso hablan, dicen, pero ellos no cumplen, no están establecidos en niveles de justicia. Eso le pasaba aquí a Saulo con su espíritu religioso, que era celoso, pero en cuanto a la ley, irreprensible. Pero la Biblia dice que ninguno pudo cumplir la ley, o sea, nadie pudo cumplir la ley. El único que la cumplió genuinamente fue Jesús, porque toda la ley se encierra en el amor, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo iba a ser Saulo irreprensible si mataba a los hijos de Dios, si perseguía a los hijos de Dios? Entonces, ese espíritu religioso era el que movía a Saulo para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Le invito a que pasemos ahí al Hechos capítulo 26, más adelante. En el verso 9, inclusive aquí en la versión Reina Valera dice Pablo el perseguidor, ¿no? Pero pues era Saulo. Pero él estaba dando testimonio de su antigua naturaleza en la religión. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que él en su religiosidad creía que lo que estaba haciendo estaba muy bien por su celo. Dice en el 10: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Encerré en cárceles a muchos de los santos. La religión y el espíritu religioso encierra en cárceles, o quiere encerrar en cárceles a los santos, a los que son guiados por el Espíritu de Dios, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Saulo fue sanguinario. El espíritu religioso es sanguinario. En la sangre está la vida, en la sangre está el alma. O sea, el espíritu religioso siempre ataca mucho el alma de las personas, mata. El espíritu de religión mata
a las personas, quiere matar su alma, o sea, su propia vida, su ser, y también quiere matar el fluir del Espíritu Santo en los santos, en los hijos de Dios. Y dice en el 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, castigándolos, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense ese espíritu, hasta en las ciudades extranjeras. La persecución. Yo creo que en estos días podemos hablar de la persecución, que ya está sucediendo y va a seguir sucediendo porque el espíritu profético está fluyendo mucho en este tiempo. Eso causa persecución de los religiosos. Entonces, bueno, aquí en el 12 habla que Pablo relata su conversión. Todo lo que aquí sucedió, todo lo que Saulo hasta aquí vivió, celoso, y él dice que en cuanto a la ley irreprensible, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, pero no se había convertido. Entonces, aquí marca un tiempo y nosotros tenemos que mirar muy bien porque esta es la figura y este es el recorrido de una persona que viene de una tradición, de la santa tradición católica en nuestro caso, y cómo, si usted se pone a mirar, los católicos son legalistas. Mírelo bien. Le aplican la ley a las personas muy fácilmente. Hasta este momento, el celo que habla Saulo, el celo que vivía, era tanto el celo, pero sin revelación, que lo que causaba era persecución y muerte. Si lo llevamos al tema espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida, no es solamente la letra, sino el espíritu de la palabra con la revelación que el Espíritu Santo da. Él no se había convertido, por eso causaba persecución, no tenía la revelación suficiente para vivir así en esa comunidad. Entonces, perseguidor, mente religiosa, cortan la libertad del espíritu. Hay más ley que gracia y la ley son mandamientos de hombres, donde normas humanas, donde la gente está muy limitada por la doctrina de hombres y se le corta la libertad al Espíritu de Dios. Entonces, hasta aquí podemos mirar la historia de Saulo, que pareciera que le estuviera sirviendo. Según él estaba sirviendo a Dios, estaba convencido que estaba agradando a Dios, pero resulta que era causando muerte a los hijos de Dios. Entonces, cuando venimos aquí a Hechos capítulo 22, búsquelo ahí, Hechos capítulo 22, en el 6, donde Pablo relata su conversión. Hechos 22, 6. Vamos a leer ahí. Esta historia es muy poderosa, a mí me gusta mucho, porque como le digo, está la historia de una conversión genuina a la manera de Dios. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El perseguidor, ¿sí ve? Nuevamente, Saulo, perseguidor. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahí en ese verso hay como para estudiarlo, que muchas personas ven la luz, pero no entienden la voz. Muchas personas creen que están siguiendo la luz, pero no están entendiendo la voz. En la versión textual dicen, no oyeron la voz, no entendieron. Y en el 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esta parte es muy importante para entender un proceso, porque Saulo venía, según él venía con luz, porque según él la visión que él tenía estaba correcta, pero era la visión de un religioso, la visión religiosa. Dice en el 11, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, una persona que viene de la religión, de la religiosidad, de donde venimos la mayoría de nosotros, si no es todos, de ser perseguidores y legalistas, porque lo que hace la ley es juzgar al otro, de ser juzgones, y de meter en cárceles a gente por ser juzgones, por juzgar. Esto se vive entre las congregaciones y en el pueblo de Dios. El uno juzga al otro y lo mete en cárceles, le hace desangrar su alma, así como le sucedió a Esteban. Lo matan muchas veces espiritualmente, lo persiguen y lo hacen salir de las congregaciones por la persecución muchas veces, y mucho más si tiene el espíritu profético o es un adorador genuino de Dios. Lo persiguen hasta que lo sacan. ¿Por qué? Porque los que están en esas congregaciones religiosas creen que están siguiendo la luz, pero no entienden la voz profética. Cuando alguien que tiene un espíritu profético habla, es que el Señor me dijo, es que tuve un sueño, uy, usted ¿a dónde está yendo? ¿Usted de dónde sacó eso? Ellos no entienden eso. Entonces, le causan muerte y persecución. Aquí entonces, esa era la visión que traía Saulo, y dice, ¿qué haré, Señor? Y él dijo, levántate, porque había caído en tierra, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, aquí hay un proceso donde, pues a la verdad el Señor fue tan fuerte la luz, y aquí tenemos que también hacer énfasis en que a Saulo no se le reveló Jesús de Nazaret. A Saulo, el encuentro que Saulo tuvo fue con el resucitado, o sea, otro nivel, otra dimensión, una dimensión mayor. Por eso también más adelante a muchos de los discípulos les costaba entenderlos. Decía Pedro, creo que está en 2 de Pedro 3:16, algo así, decía, cosas difíciles de entender que Dios le ha enseñado a nuestro amado hermano Pablo, las cuales son difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pues las cosas difíciles de entender es la gracia de Dios, porque la mayoría de personas están acostumbradas a vivir en la ley, a que le enseñen en la ley, y las cosas difíciles de entender eran la gracia de Dios, que fue tan poderoso el encuentro que Saulo tuvo con el resucitado, que ahí mismo lo entró en una nueva dimensión. Entonces, pero venía este personaje de la religión, de la religiosidad, de ser un perseguidor, de ser un juzgón y perseguir
de juzgar, de entrar en cárceles a los hijos de Dios. Y ahora viene y tiene el encuentro con el resucitado, quedó sin luz. Fue tan fuerte la luz que le llegó a su vida, que la luz que traía, que era de la religión, desapareció porque lo dejó ciego. Aquí cuando se dice que lo dejó ciego, es porque Dios tenía un propósito con él, donde la visión que él traía no le servía a Dios, o sea, era una visión personal, una visión religiosa. Ahí la visión vieja que traía de la religión desapareció y quedó ciego 3 días, y era el proceso. Esos 3 días son un proceso de impotencia. Esos 3 días son el proceso de impotencia que muchas personas tienen que vivir para que Dios les pueda cambiar la visión, porque lo que trae no les sirve. Todo con lo que se movía, la autoridad, todo lo que él era, todo militar. Si dice que daba el voto para cuando iban a juzgar a alguien, era porque formaba parte del Senado, porque en el Senado es donde se vota. Entonces todo eso que él era, en este momento ya no le servía para nada, no tenía influencia para lo que Dios tenía para él. Entonces lo dejó impotente, lo dejó ciego, y le dijo: ¿qué haré, Señor? Como cuando quedamos impotentes, ¿no? ¿Y ahora qué hago, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y se te dirá allí todo lo que está ordenado que hagas. Hay cosas que están ordenadas que nosotros hagamos para salir de la religión. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, este es una figura donde las personas no ven nada, no se ve nada, no saben ni qué futuro van a tener, no se ve nada. No veía a causa de la gloria de Dios, a causa de la revelación. Hay momentos donde el Señor trae una revelación que la verdad es que no sabemos ni qué va a pasar mañana ni pasado mañana, porque ya hay tanta impotencia que solamente podemos depender de la voluntad de Dios, y eso le estaba sucediendo aquí a Saulo. No podía ver a causa de la gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Aquí hay algo muy importante, y es que dice que llevado de la mano. Hay personas que no quieren ser guiadas. O sea, yo me imagino, y siempre que hablo de este tema digo lo mismo, me imagino a Saulo siendo un militar con esas manos grandes y velludas y su machismo, dándole la mano a un hermanito, ¿no? Yo me imagino eso. A mí me costó mucho cuando llegué a la iglesia a darle la mano a otro hermano, que ahí siempre buscaba era darle la mano a las hermanas, porque el machismo, el orgullo y la altivez, y mucho más cuando nos tocaba arrodillarnos en público, eso es muerte. O sea, empezar el Señor a darle un trato para cambiar la visión que la persona trae. Entonces, esto representa el darle la mano a los que ya conocen, a pesar de que hay personas que creen que saben mucho, pero no saben nada. Saulo creía que sabía mucho y que conocía al Señor y que todo lo que estaba haciendo era tremendo, pero resulta que no estaba haciendo nada, estaba haciendo todo contra el cuerpo, no a favor del cuerpo de Cristo. Y dice en el 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces aquí habla de Ananías, un discípulo apostólico. Es lo que a veces a mí por lo menos me pone a meditar cómo personas dentro del mover apostólico y profético andan con el poder de Dios y no tienen título, o sea, simplemente son servidores, porque hoy en día todo el mundo cree que los que tienen el poder y la autoridad y sanan enfermos
tienen que ser los pastores, los profetas y los apóstoles, pero estos son discípulos. No sé por qué hoy en día los discípulos no andan con el poder de Dios, andan con mucha información, pero no andan con poder de Dios. Entonces aquí hay un discípulo que realmente andaba con el poder de Dios, así como Esteban también. Dice que acercándose me dijo, recibe la vista, recibe la visión. La visión antigua no servía para Dios. Aquí Dios le devuelve la visión, pero la visión que le está devolviendo es la visión genuina que el Padre tenía para él. Dice que en aquella misma hora recobré la vista y dijo, aquí vino Ananías y le soltó la palabra profética. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea que todo lo que venía haciendo religiosamente no era su voluntad. Ahora le devolvió la luz, le devolvió la visión, ahora sí entra en la verdadera voluntad de Dios, sacando toda religiosidad. Dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces acá, este es el encuentro de Saulo genuinamente con el resucitado. Esa fue la conversión de Saulo. O sea que hasta aquí realmente fue la conversión. Conversión es cambio de mente. La mente que Saulo traía era una mente religiosa, una mente de perseguidor, una mente que perseguía a los hijos de Dios, una mente que no estaba de acuerdo ni con lo profético ni con la adoración, no estaba de acuerdo con el mover del Espíritu Santo, porque los que él estaba persiguiendo eran los que tenían el Espíritu Santo. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y él consentía en su muerte. Entonces, una mente religiosa como la de Saulo, lo que quiere es matar el fluir del Espíritu Santo. Hasta aquí, esa mente de Saulo no servía para el propósito de Dios. Hasta aquí, hasta que vino Ananías y le dijo cuál era la voluntad de Dios. Ahí usted puede ir mirando, examinando también realmente hasta dónde usted acepta el mover del Espíritu Santo. Hemos conocido líderes, hemos conocido pastores que les cuesta el mover del Espíritu Santo, que les cuesta lo sobrenatural, y son perseguidores, porque cuestionan, porque juzgan, porque maltratan y desangran a aquellos varones y mujeres de Dios que fluyen en el Espíritu, hacen cosas sobrenaturales y tienen revelaciones sobrenaturales y poderosas a otros niveles que ellos no creen, y como no las creen, no las entienden, medio ven la luz, pero no escuchan la voz, no entienden la voz. Entonces lo que hace es empezar a desangrar, a querer matar la imagen de esas personas. Ese es el espíritu religioso y el perseguidor. El espíritu que usó a Saulo y a Saúl, que quiere matar todo el mover espiritual del Padre para estos tiempos. Entonces, hasta aquí está la conversión. O sea, aquí, en realidad aquí se le manifestó, se le reveló el resucitado. Pero en realidad aquí es donde empieza el proceso. Aquí es donde empieza el proceso de una persona. Entonces veía yo cómo empezó, digamos, Saulo a caminar, y veo en el libro de Romanos todo lo que ya el apóstol Pablo habla de la secuencia y de la forma en que él enseña. Porque acorde a la revelación, acorde al encuentro que nosotros tenemos con el resucitado, acorde a la enseñanza que el mismo Dios, el Espíritu Santo, tiene con nosotros,
así mismo es como nosotros impartimos y enseñamos. Por eso es muy importante el engendramiento de una persona espiritualmente. Entonces yo veía así como por encima, sin profundizar, pero veía un proceso, por decir algo, en Romanos 5. Miremos aquí el libro de Romanos para más o menos comprender el proceso de alguien que, a pesar de que ya tiene el encuentro con el resucitado, tiene que dejarse guiar. Saulo ahí tuvo que darle la mano porque no veía nada, tiene que dejarse guiar si quería avanzar. Hay personas que no le quieren dar la mano a nadie por el orgullo y la altivez, pero a esas personas yo les digo que les toca que les dé la mano a alguien que vaya más adelante y los pueda guiar. Y aquí en el Romanos 5:1 habla de justificados pues por la fe. Entonces ahí fue cuando el Señor, al momento del encuentro con el resucitado y la fe en Cristo, entonces somos justificados. Ahí empieza la justificación en el 5:1, en Romanos en el 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como al Dios vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sería muy bueno que estudiaran estos versos. Aquí está hablando el mismo apóstol Pablo ya, y enseñando el proceso. Creo que él mismo lo tuvo que vivir, o sea, muertos al pecado es el título. Pero aquí en el 6:12 al 14 habla que no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Entonces volvemos al tema de la iniquidad, que es muy importante para el mover espiritual, porque la iniquidad está en el espíritu de la persona, del ser, sino que dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como aquí volvemos otra vez a ese tema tan importante de que la iniquidad es todo lo contrario de la justicia. Justicia y juicio sostienen el trono de Dios. Y bueno, y ahí sigue el apóstol Pablo hablando siervos de justicia. Quiere decir que para proseguir en el proceso hay que establecer justicia. Para poder ir avanzando en los niveles a los cuales llegó el apóstol Pablo, no basta solamente con que se le empiece a revelar el resucitado, sino que también la persona, el ser, el Hijo de Dios, tiene que vivir un proceso. La vida en Dios es una vida de procesos. Y el apóstol Pablo también lo tuvo que vivir, y usted, si lee ahí, él habla que se encontró y que de 14 años se fue a un lugar y después otra vez regresó, en fin. Ahí vivió procesos. Y estos son los procesos que tuvo que haber vivido en el secreto para poderlos impartir luego. Solo podemos impartir lo que hemos recibido de parte de Dios. Solo podemos impartir lo que hemos establecido en nuestras vidas. Entonces ya lo está enseñando. Aquí en Romanos capítulo 7, en el 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley, porque como él fue legalista, él sabe qué es la ley. Cuando se encontró con el resucitado, comprendió lo que era la gracia, porque el mismo Señor se lo enseñó. En el 7:15 de Romanos, sigue hablando Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, Romanos 7, usted lo estudia, la lucha interna del ser con el pecado,
y el espíritu. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El pecado que mora en mí, decía Pablo. Eso dice aquí en el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Estamos hablando de la mente religiosa, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, parte del proceso que vivió Pablo, luego del encuentro con el resucitado, esa lucha interna que viene en el ser, el proceso que todo ser tiene que vivir para subir niveles del espíritu. Está en Romanos 7, lo puede estudiar. Hay que superar todo Romanos 7 para poder entrar a nuevas dimensiones a las cuales Dios tiene establecidas. Pablo, Ananías le habló todo lo que le estaba apartado para él, todo el propósito de Dios, pero tuvo que vivir los procesos. Hay personas que les dicen, algún profeta va y le dice, porque fuiste escogido para tal cosa, para ir a las naciones, para determinado llamado, y ahí mismo se inflan de orgullo y de altivez, pero todavía no han vivido los procesos. Entonces, cuando vive el proceso, entonces ahí ya va a conquistar su llamado. Lo llamado no es simplemente porque le digan que es algo, le están diciendo a dónde tiene que llegar, pero hay que vivir los procesos. Y muchos no alcanzan a conquistar eso precisamente porque no entienden el orden que Dios tiene establecido, que se debe dejar guiar, que hasta que no venga alguien con mayor autoridad y le deje ver, y le ayude a ver, y lo ayude a llegar a esos propósitos, no va a poder establecerse en lo que Dios ha hablado. Entonces, eso nos enseña aquí la palabra de Dios. En Romanos 8, en el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahí hay un proceso. Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Ahí más o menos se ve un proceso de cómo aquí en Romanos 8 ya se está hablando un ser espiritual, ya es otra dimensión, ya habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en el Espíritu. Entonces, yo entiendo que esto que el apóstol Pablo está enseñando fue todo el proceso que tuvo que vivir en esos 14 años que él nombra y en todo el recorrido que ha tenido hasta acá, y cómo luego de haberlo superado, lo está impartiendo. Tenemos que ser conscientes de que venimos todos de una religión, de una religiosidad, de ser juzgones. A veces cuando vemos personas que juzgan a otros, yo por lo menos ya conozco bien esta palabra, y este tiene ley. Entonces, si tiene ley, todavía no ha recibido la gracia. Entonces, si no tiene la gracia, entonces no puede disfrutar del reino de Dios, porque la pasa juzgando y sufriendo por los demás. Entonces, mientras que el ser que tiene gracia es espiritual, también tiene el amor de Dios y la misericordia. Todo aquel que juzga, es juzgón y anda en ley, le falta conocer la misericordia para poder llegar a disfrutar de la gracia. La mayoría de los temas que el apóstol Pablo habla son relacionados con la gracia. Entonces aquí un proceso para quebrar la religión, un proceso para quebrar la religiosidad y la falsa visión que da la religiosidad a una persona, que cree que está haciendo bien, cree que es celoso, cree que ser celoso es ese celo religioso y entonces lo que hace es daño a las personas. Pero el celo de Dios es algo muy diferente. Podemos pasar aquí a Gálatas capítulo 1. Busquémoslo acá. Aquí ya el apóstol está en otro tiempo.
Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y bueno, ahí es donde esa revelación y la forma en que el apóstol Pablo habla, hoy en día es más entendible, ¿no? De cómo dice, no de hombre ni por hombre, porque hay tanto apóstol puesto por hombre, otros que se han puesto ellos mismos y otros que los pone el diablo, pero aquí el apóstol Pablo especifica mucho y muy bien, por Jesucristo y por Dios, que lo resucitó de los muertos. Y como aquí hace mención de la resurrección, ¿no? Y de la presentación de él, o sea, él se está presentando ya como apóstol, no porque el hombre dijo, sino porque el mismo Dios dijo, y está hablando de la resurrección, quien lo resucitó, porque fue en la dimensión que él conoció, en la resurrección del Hijo de Dios, ese fue el engendramiento de él. Y aquí en el Gálatas capítulo 1, pues habla de que estoy maravillado, dice, en que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí está hablando de la gracia de Cristo. Él ya desechó la ley, el legalismo con el que traía de la religión, y a través de la revelación del resucitado y a través de todo el proceso que ha vivido, puede ya hablar de la gracia de Cristo. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces acá es donde vamos a seguir mirando cuál es el evangelio que le fue revelado a Pablo, que es un evangelio sobrenatural, poderoso. No es la religión, no son los ritos, no son las doctrinas de hombres, no son las conductas o los marcos que ponen los hombres, sino que realmente él va a empezar a hablar del Espíritu, de lo que el Espíritu guía. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en este tiempo que estamos viviendo actualmente, muchas de estas realidades y el nivel de cada persona va a salir a la luz. Los que le sirven al hombre y los que le sirven a Cristo. Los que van a creer más en el sistema o los que realmente están siendo movidos por la revelación del Espíritu Santo. Porque igualmente Pablo también ya decía, después de toda esta revelación y todo este proceso que ha vivido, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que todo lo tenía por basura por el conocimiento de Cristo. Y estamos viendo hoy en día muchas realidades donde se va a ver si realmente las personas que dicen que aman al Señor y que cargan la Biblia van a demostrar que todo lo tienen por basura por el conocimiento de Cristo. Estamos llegando a los tiempos donde esas realidades se van a ver. Entonces, por eso el evangelio del apóstol Pablo es el evangelio del resucitado, de la resurrección. Dice aquí en el Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no es un evangelio humanista. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay un evangelio que es un evangelio humanista y hay otro evangelio que es el evangelio por revelación de Jesucristo. Y el evangelio que es por revelación de Jesucristo es el evangelio que es guiado por el Espíritu Santo. Es donde nos movemos por guianza del Espíritu Santo
y no por sentimentalismo ni por humanismo. Esa es la diferencia entre uno y el otro evangelio. Dice en el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el catolicismo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya miramos lo que significa asolar. Asolar es dividir, asolar es destruir. O sea, donde él llegaba con esa religiosidad, lo que era destruir todo lo que Cristo o todo lo que de Cristo se estaba formando en una comunidad. Eso significa asolar, porque eso es lo que hace la religiosidad, destruir todo lo que el Espíritu Santo quiere establecer en el cuerpo. Dice en el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Me acuerdo en la época que yo tenía legalismo acérrimo, y un día estaba en una congregación que no era ni siquiera donde yo me congregaba, sino me fui a ver un concierto de adoración, pero como tenía esa ley acérrima en mi ser, que como cuando uno pasaba al frente de la iglesia católica y se echaba la bendición, ¿cierto? Se echaba la señal de la cruz por mi culpa y por mi culpa. Entonces queda ese celo religioso y llega uno según eso, a conocer el Evangelio y hay otro celo peor de religioso. Entonces el que pasaba por frente a la iglesia católica se tenía que quitar el sombrero, y si no todo el mundo lo miraba, o él mismo se juzgaba. Y resulta que una vez estuve yo en esa congregación y iba a empezar allá lo que iba a empezar la actividad, y llegaron un poco de jóvenes, porque era un sábado, pues iban más que todo jóvenes, y entonces empezaron el grupo de alabanza y todo eso, y el muchacho no se quitó la gorra. Y yo me le fui hasta allá y le dije, usted sí es muy irreverente, quité esa gorra, y le pegué y eso que no estaba en la congregación, y yo me sentía muy celoso de Dios. Pero lo que pasa era que no había leído bien la Biblia. Ya pasaron como unos 5, 6, 8 años, y un día leí en Corintios donde dice que la mujer es bueno que se cubra la cabeza, ¿no? Pero que al hombre, pues no. Pero ahí dice es que el hombre que ora o profetiza, o sea, cuando va a orar no debe tener cubierta la cabeza, o cuando va a profetizar. No dice que cuando está oyendo música. Y cuando ya el Señor me dio la revelación en ese versículo, yo no sabía dónde meterme y Señor, a pedir perdón. Señor, perdóneme porque estaba maltratando a ese joven que estaba buscando de ti. pero ese es el celo religioso. Entonces es un claro ejemplo de eso, que era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, ahí sigue la narración del apóstol. Entonces, muy celoso de las tradiciones. Lo único que puede romper la tradición es la revelación. Pero nosotros mismos tenemos que luchar por soltar la religión, la tradición, el misticismo, el legalismo religioso, porque hay un celo que sí es del Espíritu, hay un celo que viene de parte de Dios y es un celo espiritual, pero hay un celo que es carnal, dice la Biblia. Entonces tenemos que saberlo discernir. Aquí ya Pablo está enseñando, porque como él lo vivió, entonces él está poniendo esos parámetros para que la gente no caiga en el mismo error. Quiero que pasemos aquí a 2 Corintios 12, capítulo 12. En 2 Corintios, y aquí ya venimos en el proceso, desde Saulo
luego se le reveló el resucitado, el proceso de Romanos, y ahora aquí en 2 Corintios nos muestra el apóstol Pablo un nivel espiritual que ha alcanzado, ¿no? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Ahí ya está en otro nivel. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pues para que alguien tenga visiones y revelaciones del Señor, es porque ya está entrando en el reino y es porque ya ha sacado su religión. Y aquí ya habla Pablo, conozco a un hombre en Cristo, dice en el 12:2, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí ya empezamos a salir de lo natural, ¿no? Porque ahí ya está hablando de otras dimensiones. No sé cuántos, de pronto los que están escuchando hayan sido arrebatados al tercer cielo, pero esto es lo que debe suceder con los hijos de Dios. Lo que Él nos muestra aquí, dice, porque no hay otro evangelio diferente, y el evangelio que Él está hablando es de este es el evangelio del resucitado, este es el evangelio de Cristo. Entonces, pero a veces vamos a hablarle a alguien de estas cosas, líderes o hasta pastores, y apenas brotan los ojos, y ¿de dónde viene, cierto? ¿Y de dónde saca eso? Este es el evangelio que el apóstol Pablo está hablando. Esta es la dimensión a la cual Ananías le profetizó, porque me serás testigo. Entonces, aquí Pablo está hablando de que conoce a un hombre, pero está hablando de él mismo. Y dice en el 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, hay experiencias espirituales que uno no sabe si está dormido o está despierto. Hermano, ¿y cómo es eso? Me favor y me explica, pastor. No, pero es que eso es muy difícil de explicar. No, pero es que ¿cómo le hago? Explíqueme usted a qué le sabe el beso de su esposo. Muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Dice en el 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Hermano, y cuénteme, ¿y qué le dijo? No, pues no les daba al hombre expresar. O sea, ¿cómo le explico? Lo único que se puede hacer es que usted viva este proceso que estamos hablando, como lo vivió Saulo, juiciosamente, y pueda tener la experiencia, porque hay cosas que es mejor ni mencionar, porque si son inefables y que no les da al hombre expresar, es porque no se pueden expresar, y quizás porque el Señor no quiere que se expresen, sino que simplemente se viva la experiencia personal con Él y se disfrute. Es parte de la comunión que cada persona tiene. Sin embargo, aquí el apóstol está enseñándonos. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, corderito y león. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, la otra vez, hace tiempo estuvimos hablando de ese aguijón. En lo personal, no me gusta hacer mucha bulla así de las cosas que Dios permite, experiencias a veces,
porque por hacer mucha publicidad, entonces a veces se gana uno un aguijón. Entonces la recomendación es que cuando el Señor le empiece a permitir tener experiencias que sean íntimas con Él, a no ser que sea para enseñar con humildad y sencillez. De lo contrario, se puede hacer acreedor a un aguijón. Entonces, porque en este tiempo el Señor está activando el espíritu de los hijos de Dios y van a tener experiencias sobrenaturales y poderosas, pero sobre todo la madurez, la humildad y la sencillez, así como el apóstol lo está aquí dando a entender. Eso es lo que Él nos da la guianza de cómo manejar estas cosas. Entonces, dice en 1 Corintios 5:13, ya hablando del nivel en el que el apóstol Pablo se estaba moviendo, aquí trata de un caso de inmoralidad que hubo en la iglesia de Corintios, del joven que se acostaba con la madrastra. Dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Les dejo de tarea que estudien ese versículo, que lo profundicen, que reciban la revelación y que la establezcan en su espíritu, porque aquí lo que está hablando es que él en el espíritu ya había juzgado como si estuviera presente allá en el lugar junto con los hermanos. Bueno, ahí está hablando de un presbiterio. O sea que él en el espíritu estuvo presente y juzgó. La sentencia o el resultado de ese juzgamiento, dice ahí en la Biblia, fue que él dijo: el tal sea entregado a Satanás. Eso demuestra el nivel de autoridad del apóstol, el nivel en el que se movía en el espíritu. Entonces podemos mirar todo el recorrido que tuvo el apóstol para llegar a ser apóstol. Hay unos que no han recorrido nada, sino que le dieron un diploma, pero este es el recorrido de un apóstol genuino de Dios, y todo realmente el proceso que tuvo que vivir. En alguna parte el apóstol Pablo también dice: a la verdad, hermanos, que cada día muero. O sea, son muchas cosas que hay que estudiar en Pablo para poder llegar a esas dimensiones. Es uno de los personajes que más me gusta a mí de la Biblia, porque ahí está mostrando cómo llegar a niveles altos de resurrección, de autoridad, de poder, de moverse en el espíritu, en las dimensiones de la resurrección. Y fue un personaje que mató, derramó sangre en su vieja naturaleza, pero el Señor lo perdonó, pero él también salió de esa religiosidad, de ese viejo hombre. Definitivamente murió, porque él mismo lo dice: cada día muero. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es la enseñanza de alguien que quiere realmente andar en las dimensiones del Espíritu. Dice en Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos. Lo escribe el apóstol Pablo también. A pesar de todo lo que él conquistó en el Espíritu y la autoridad que tenía, él enseña a que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos brillar como luminares en el mundo, dice, pero hablábamos que es brillar como luminares en el cosmos. Mundo en griego es cosmos. Entonces, ¿qué es un resucitado? Es alguien que brilla con la luz de Cristo aquí en la tierra, porque Pablo llegó a brillar con la luz de Cristo aquí en la tierra, tanto que los confundían como si fueran dioses,
cuando hacían los milagros, bueno, ahí está en el libro de los Hechos, brillar aquí en la tierra como luminares y se establece como luminar en el cuerpo celestial, con el cuerpo celestial en el cosmos. O sea, brillar con nuestro cuerpo celestial también en el cosmos, como lo hemos hablado antes, en dimensiones de gobierno. Ese era Pablo. No solamente la teoría, sino la realidad en la que él se movía, presente. Dice: yo, Pablo, ciertamente ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Era la dimensión en que él se movía. Entonces, en realidad, es en la dimensión que el Señor quiere que nos movamos. Y quiero decirle que en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen, se requiere de que los hijos de Dios lleguemos a esos niveles para estar sobre todas las circunstancias, porque persecución viene de parte de la religión, de la religiosidad, y la religión está muy de la mano con el Estado, y el Estado es gobernado por el sistema, y el sistema lo manejan, ya sabemos quiénes, y en todo caso Lucero, el que cayó, es el que maneja el sistema. Entonces, se requiere que los hijos de Dios entremos en nuevos niveles de revelación y de posesionarnos como esos luminares. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Donde el mismo Señor nos revele, nos mueva, guardándonos de esta generación perversa y maligna que va y que siempre persigue a los hijos de Dios, la adoración a Dios, lo profético, lo genuino de Dios. Espero que esta historia de Saulo, este proceso de Saulo, le inspire a un nuevo nivel de entrega al Señor, que todo lo tengamos por basura, por causa del conocimiento de Cristo. Y basura es basura, que el primer lugar siempre lo tenga el Señor, porque adoración es sacrificar, y la adoración sufre persecución del espíritu de la religión. Entonces, esta es la historia de un religioso que fue resucitado, de un religioso, de alguien que tenía mucha religión, de alguien que tenía el espíritu religioso y causó mucho daño en la iglesia. Hay gente que tiene el espíritu religioso y está causando daño en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, porque se mueven con esas características y han hecho daño al mover profético, a la adoración y al mover genuino del Espíritu Santo. Para que nos examinemos, para que se rompa definitivamente ese espíritu religioso de juzgamiento, de persecución a las personas, a los hermanos, y para que realmente nos establezcamos, así como Saulo, en ese nivel de revelación y de gobierno, y podamos ser personas que podamos transmitir vida y podamos sacar a otros de la religiosidad, podamos ayudar a que otros sean libres del espíritu religioso, del juzgamiento, del cuestionamiento. Esa es la invitación. Entremos en ese nivel, escudriñe la palabra. Este tema es un tema poderoso, es uno de los temas que a mí más me han llamado la atención durante años, lo he estudiado. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra, esta voz que estamos soltando, Señor, desde aquí, esta voz que se suelta con el poder del Espíritu Santo, con el fluir del Espíritu Santo, para que penetre
en el Espíritu, para que ministre el Espíritu de tus hijos, para que ellos puedan entender con el corazón, para que el corazón tenga entendimiento en estas enseñanzas, en tu palabra, y para que sus mentes se alineen conforme a esta revelación, y que sea derribado todo espíritu religioso en sus vidas, sea derribado toda religión, toda tradición religiosa, católica, y toda tradición religiosa evangélica sea derribada en el nombre de Cristo, y que se establezca verdaderamente un nivel de revelación en el Espíritu, que realmente, Señor, venga el poder de la resurrección al Espíritu de todos aquellos hijos que quieren vivir dimensiones mayores en su espíritu, y que sea activado su espíritu, Señor, que tengan un encuentro personal con el resucitado, Señor, que ya no sea con el crucificado, sino que sea con el resucitado, su comunión, su revelación, y que sí mismo, Señor, empiecen a dar pasos de obediencia, a morir a la religión, a morir a la ley, a morir a juzgar, a desangrar el cuerpo, a morir, Señor, a todas esas características de Saulo, que no sean más perseguidores, que no quieran dañar y estorbar el mover profético, el mover de la adoración genuina del Padre, que sean despertados su espíritu a niveles mayores, Señor, que venga revelación y ministración, y que tengan experiencias como las que Pablo, el apóstol, enseñan conforme al evangelio que le fue revelado, que vayan más allá del cuerpo, que vayan más allá del alma, y que haya una manifestación gloriosa como hijos de Dios en el Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, y creemos que estos son los tiempos donde estás activando poderosamente a los hijos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Creemos que este es el tiempo donde todos los hijos de Dios están tomando esta genética, porque se necesita y se requiere en estos tiempos, Señor, movernos en estos niveles del Espíritu, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto.
sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.